abrís Cloud Code, Open Code, el que tú quieras. Le pides, genérame una autenticación con JWT, el backend funcional, el frontend súper lindo. Te sentís un crack, lo sé, te sentís un genio. Pero a las 2 semanas te enterás que alguien en cualquier parte del mundo modificó en la URL algo y tiene acceso a todos tus usuarios. Te preguntas, ¿por qué si la IA escribió mi código? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que la IA te escribe un código funcional, pero no tan funcional a nivel de seguridad. Hoy arranco una serie donde vamos a estar hablando sobre el OWASP Top 10, donde vamos a estar mirando todas las 10 principales vulnerabilidades que existen al momento de hacer un vibe coding. Esto va dirigido para todas aquellas personas que están haciendo vibe coding a nivel mundial y también para aquellos programadores que no están tan familiarizados con la seguridad de la información. Antes de meternos de lleno al código, es importante entender qué es el OWASP. El OWASP es una organización que básicamente se encarga de recopilar todas las vulnerabilidades en las aplicaciones web. En este caso, en esta sección, vamos a hablar sobre el OWASP Top 10, es decir, las 10 principales vulnerabilidades más críticas que tienen todo sistema web. Aquí el problema real no es que él te escriba el código, sino que los desarrolladores o los dev no controlan ese código. Y es ahí donde nace el verdadero problema de todo esto. Hablemos de la primera vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad que más se está encontrando últimamente en el bytecoding. Es el Broken Access Control. Es básicamente que un usuario pueda tener acceso a unos datos que no le pertenecen. Imaginemos por un momento, creamos una app de gestión escolar, en el cual todos los padres pueden ver la información de sus hijos a través de esta URL. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si alguien malintencionado cambiase ese número 1 por un 45? Y por cosa del destino, el número 45 era las notas de la hija de un director. A esto se le denomina IDOR. El IDOR es básicamente la relación directa insegura a objetos. Como ya vimos, es básicamente la suplantación de pequeños códigos en la URL o palabras en la URL donde podemos explotar esta vulnerabilidad. Es momento de mirar código, la parte más importante de todo. No importa el framework que estemos usando, tampoco importa cuál es el lenguaje de programación que estemos usando, sino entender el concepto de la seguridad de la información. Aquí le pedí a una IA que me genere por favor un IDOR básico y lo que nos generó fue esto. Siempre partiendo del concepto y del contexto del que estamos creando una aplicación de una gestión escolar, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos el get, una petición get hacia id grados, tenemos un war y tenemos el JWT. Y podemos decir, tenemos un JSON Web Token, estamos seguros. La verdad es que no. ¿Por qué no? Porque tenemos una función asíncrona en la cual estamos recibiendo el ID como parámetro. Él solo verifica que esté logueado. Evidentemente, todos van a estar logueados porque están en la base de datos. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Nunca verifica que el recurso en serio le pertenezca. Si nos damos cuenta acá, cualquier ID que nosotros solicitemos por la petición GET, él va a retornar sin ningún problema. Es por eso que vimos en el problema anterior que podíamos cambiar el número de la URL y nos retornaba el dato de otro usuario. Aquí tengo el código ya corregido y correcto cómo se debería de implementar esto. Como vemos, aparte de tener el ID, también tenemos, que era por parámetro, también tenemos el request de la petición, en donde desestructuramos el ID, en el cual le llamamos requesting ID, y también tenemos el rol. Con esto tenemos básicamente todo para poder hacer una buena administración de esos datos, es decir, poder corroborar si la información es la correcta o no. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, si el rol no es igual a admin, y si el rol no es igual a teacher, y si el requesting ID no es igual al ID que viene por parámetro, y es ahí donde comenzaba el error inicial, donde podíamos cambiar los números y los valores, entonces retornamos que no tiene ningún tipo de permiso. Ahora, si eso no ocurriese, sí podemos devolver ese dato sin ningún problema. Con esto, entonces, podemos resolver esa vulnerabilidad sin ningún problema. Pero el IDOR no es solamente cambiar una URL libre. Veamos un caso más sutil. Aquí tengo un IDOR al cual le llamaremos bypass. A ver, ¿alguien logra detectar el error que hay en este código? Podemos analizar. Tenemos un patch para poder actualizar el perfil de un usuario. Tenemos el useWard, el cual revisa el JWT. Tenemos una función asíncrona en la cual actualiza el profile. Y tenemos
Quiero imaginar una DTO con un profile DTO. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Alguien logra notar un error? He visto muchas de estas prácticas en el cual no podemos detectar cuál es el error. Básicamente, este recibe obviamente los datos para poder actualizar, pero muchas veces alguien malintencionado nos puede enviar un objeto de este tipo, en el cual nosotros podemos recibir un cambio de rol. Sé que muchos en los comentarios me podrán decir, esto es muy básico, pero recordemos que estamos en la era digital donde el bytecoding está agarrando todo el campo. Entonces, ver estas prácticas es de lo más común. Entonces, podemos decir que estamos ante un peligro inminente al día de hoy. Veamos cuál sería la solución de esta problemática. Siempre es importante tener un DTO estricto con un whitelist. Ver siempre que los datos sean con un tipado, que si es opcional o no, cuánto va a ser el largor de ese carácter. Ver siempre si el email va a ser del tipo email y nunca, pero nunca dar un campo de más. Es por eso que viene este tipo de ataques, ya que la IA generativa lo que hace es colocar el campo en el update y a él no le importa, porque lo que tú le pediste fue otra cosa, ¿cierto? Entonces, solamente los campos que se necesitan modificar. Ahora, esto también es importante aclarar, usar el ID del JWT y no el del body. ¿Por qué? Porque el del body puede ser manejable y puede ser manipulable en todo momento. Aquí tenemos el patch ya con algunas mejoras en el cual tenemos el request de la petición en todo momento y dice el ID del token, nunca del body. Es lo que yo le decía. Entonces tenemos el ID del request para poder hacer la actualización del dato. Aquí en el main, en el caso de Nest.js, tenemos lo que es el whitelist. Elimina los campos no declarados en todo momento. Entonces ya no hay manera de que ingresen datos que no estén reflejados en el DTO. También tenemos aquí un Forbidden No Whitelisting, que es lanza un error si mandan un campo extra y los transforma. Con esto podemos blindarnos de algún modo sobre posibles ataques de IDOR. También podemos pedirle a la IA sin ningún problema que nos resuelva esta problemática, pero quiero mostrarles en código cómo se ve en realidad esto, que parece básico, pero pequeñas fallas pueden costarnos muy caro. También tengo todo lo necesario para que puedas resolver esa problemática con bytecoding. Déjame en los comentarios info y yo te envío sin ningún problema el enlace a este contexto. Pasemos ahora a la segunda vulnerabilidad, la más conocida entre todas. A ver si acertás cuál es la más conocida entre todas las vulnerabilidades del OWASP. Sí, exactamente. Es el injection, la vulnerabilidad más conocida y la que sigue siendo la más afectada y explotada a día de hoy. Esto ocurre básicamente porque aquellas personas que le piden a una IA, créame una app, ni siquiera se imaginan en usar un framework. Y la IA, al ser generativa y al tener una información de hace muchos años guardado, lo que hace es generarte una consulta SQL muy pero muy vulnerable. Aquí tenemos una función en el cual lo que hace es poder buscar un dato. En este caso específico, buscar a un usuario. ¿Alguien logra notar algo erróneo en todo esto? Aparentemente todo está bien, ¿cierto? Pero cuando alguien malintencionado realiza una consulta de este estilo, hace una petición GET hacia la misma búsqueda y te coloca esta porción de código que está acá. En ese momento, toda tu base de datos fue vulnerada. La explicación es muy sencilla. Cuando alguien malintencionado inserta esta porción de código, lo que ocurre es que devuelve todos los usuarios, porque 1 es igual a 1. Siempre es verdadero. Entonces toda tu tabla de usuarios queda expuesta con una request. Por si no fuera poco que el atacante tenga todos tus usuarios, ¿qué pasaría si coloca esto? Un drop a la tabla usuario. Se perderían todos tus datos. Todo es color de rosa hasta que un viernes de tarde te das cuenta de que producción cayó y todo por una petición. Este es el peligro de la inyección SQL. Para resolver esta problemática del SQL injection, es importante siempre
ya sea con ORM o sin una ORM, pasar como parámetros separados, es decir, nunca concatenarlos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual estamos usando una ORM. Para aquel que no sabe qué es una ORM es básicamente una herramienta que nos facilita a los programadores al momento de realizar consultas y automáticamente ya realiza algunas sanitizaciones al momento de realizar unas queries. Acá tenemos un ejemplo donde dice el tema de la búsqueda, ¿cierto? En el cual estamos nunca concatenando, sino pasando por parámetros. Ahora veamos un ejemplo en el donde no estamos usando una ORM. Aquí tenemos el select ID, ¿cierto? Hasta aquí es una consulta sencilla de SQL, pero es acá donde separamos nosotros ese dato. A partir de acá deja de ser vulnerable nuestro código y pasa a ser un código mucho más seguro. El bytecoding está creciendo y a un ritmo muy acelerado. Muchas veces, y van a haber muchas ocasiones en el cual un cliente va a pedirte que necesite hacer un tipo de filtrado especial y le vas a pedir a la IA. La IA te va a generar el código, pero te va a generar un código muy similar a este. Quiero que atiendas bien. Aquí tenemos un get productos en el cual tenemos las categorías, tenemos el precio mínimo, tenemos el sort by y tenemos la consulta SQL, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos 3 if donde vemos algunas comparativas, ¿cierto? Y quiero que analices bien este código. Te daré 5 segundos para que analices bien y me digas en los comentarios dónde está la vulnerabilidad en esto, que aparentemente no tiene nada de inseguro, ¿cierto? Muy bien, muy buen análisis. Tenemos 3 puntos de inyección en un solo endpoint. El más útil es el sort by, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si el atacante te enviase una petición de este estilo? ¿Crees que tu sistema va a aguantar? No creo. Es muy improbable. El minpraise sin comilla también es muy vulnerable. Esto que está aquí, ¿cierto? Un atacante puede mandarte, por ejemplo, esto que está acá te dice el minpraise 0 o 1 es igual a 1 y te elimina todo consecuentemente. Entonces, es importante entender que un código funcional no es nunca un código seguro. Ahora veamos cómo se vería un código realmente más seguro. Lo primero es siempre, pero siempre, tener por parámetros ya definidos los datos que van a venir, ¿cierto? Eso es lo primero. Para nunca concatenar nada. Primero que traiga esos valores ya para posteriormente tratarlos. Aquí nos conectamos a la tabla productos y verificamos, ¿cierto? Con un if que venga la categoría, ¿cierto? Que exista esa categoría y luego recién allí pasarlo por parámetro. Nunca concatenar la información. También es importante agregar en una whitelist para el order by, es donde siempre es muy sutil que ocurran los ataques. Nunca un input directo, ¿sí? Siempre ya definir cuáles van a ser los datos que vamos a usar como una especie de interfaz para poder tratar bien esos datos y no vulnerar nuestro código en ningún momento. Para vos que te quedaste hasta el final, te dejo un bonus para que veas que no solamente es vulnerable un código con base de datos relacionales, sino también lo podemos hacer con base de datos no relacionales. Y acá quiero que veas este código. Analicemos este código juntos. Aparentemente no ocurre nada, ¿cierto? Tenemos un post al login en el cual recibimos el body, ¿cierto? En el cual tenemos el usuario, donde le decimos si existe el usuario. En caso que no existe, tira un error. En caso que sí exista, bueno, genera el token del usuario y retorna. Aparentemente no ocurre nada, ¿cierto? Quiero creer que ya detectaste el problema. Excelente, ese era el problema. El real problema de todo esto es que estamos esperando un body del tipo any. Al esperar esto, el atacante fácilmente puede enviarnos esto, ¿sí? Al enviarnos este payload, Mongo automáticamente detecta esto como vacío y te responde con el primer dato de la colección, que pero muy probable que sea el admin. Pese a que no sea el admin, te puede responder con un usuario muy importante. Así se vería un código mucho más sanitizado. Aquí siempre es importante que el DTO esté validado con Class Validator en todo momento. También forzar siempre los tipos explícitos para no esperar ningún otro tipo de dato que no sea aquel que nosotros esperamos estrictamente. Aquí podemos ver que está buscando al usuario, ¿cierto? El body.email, él se va, busca eso si es que el usuario existe. En caso de no existir, bueno, dice que son las credenciales inválidas. Pero es importante que cuando una vez que encuentre el usuario, comparar esta contraseña con bcrypt en todo momento. Y ya para cuando realice esto,
el código va a estar mucho más sanitizado. Todos estos problemas que vimos desde el inicio se puede resolver con un prompt bien estructurado. Si querés este prompt, déjame en los comentarios con la palabra info y te envío sin ningún problema. Con esto llegamos al final del video. Espero que te haya gustado y recordá siempre que en el Access Control es importante tener los DTO definidos y ver cuáles son los datos que están realmente recibiendo nuestro código. En el lado del injection es importante siempre pero siempre parametrizar todos nuestros datos y nunca concatenarlos. Si este video te fue útil y te sirvió, no te olvides de darle me gusta y suscribirte, que ayuda muchísimo a que este video llegue a muchas más personas.